a los jóvenes, ¿qué dudas tienes? ¿Has escuchado varias prédicas del pastor? ¿Has leído la palabra? ¿Qué dudas tienes? Si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes una palabra que no entiendas, vamos a dedicarle tiempo a eso. ¿Ok? Ustedes como padres, primeramente en su hogar, tienen que sentarse con sus hijos y decirles a ellos, vamos a leer, ¿qué es lo que te concierne? ¿Qué es lo que escuchaste en la prédica que no entendiste? Y ya cuando eso llega y las dudas salen y las preguntas salen, ustedes como padres tienen que sentarse con sus hijos y explicar. Ahora que ya si los dos quedan con la duda, pues entonces pueden venir a hablar con cualquiera de nosotros, de los pastores o con alguno de nuestros líderes, y entonces se les hablará y se les explicará un poco mejor. Amén. Porque ese es el punto del crecimiento, de la madurez espiritual. En nuestra casa, Carla, Marla fueron las primeras que llegaron a los pies de Cristo y después nosotros. O sea que en la casa de nosotros la anciana es Carla. ¿Ok? En el Evangelio la anciana es Carla. Carla fue la primera que recibió al Señor como Señor Salvador de su vida. Marla lo recibió en una obra de teatro que fuimos a una iglesia y se habían aplicado muy bien, era una iglesia americana, tenían un altar grandísimo y hicieron un escenario, pusieron como un cajón y unas puertas. Y de ese cajón y de esas puertas salía el mentado humo, ¿verdad? Pero con una luz roja. Y tenían a uno disfrazadito, ¿verdad? Del enemigo, corriendo entre medio de la gente, buscando a quien devorar. Y cuando pasa ese hombre enfrente de Marla, al último dijeron, ¿quién quiere aceptar al Señor como Salvador de su vida? Marla levantó su mano, dijo, si así va a estar, dijo, señorita, dijo, está así de difícil, imagínate cuando sea de verdad. Tenía Marla como unos 9 años. Y nos bautizamos los 4 el mismo día. Y desde entonces ha habido la convicción de servirle al Señor. Pero son cosas chiquitas que muchos dicen que no tienen significado ni peso. Y al final de cuentas son pesos eternos porque nosotros nos descuidamos y creemos. Tú siempre con tus preguntas. Tú siempre nunca pones, no. Pongámosles atención a nuestros hijos y crezcamos con ellos para que ellos también lleguen a una edad espiritual madura y no esperar a corregirlos cuando ya estén viejos, porque entonces ya sería demasiado tarde. Así es que yo les invito y les exhorto a que pongamos atención a nuestros hijos, a las preguntas, a cómo se sienten dentro de la iglesia, por qué se sienten de la manera que se sienten de la iglesia, por qué se sienten bien, por qué se sienten mal, por qué les gusta venir tanto, por qué no les gusta venir. Todo eso para que un hijo no sea influenciado ni forzado a venir a la casa del Señor. Porque a los hijos que forzas a venir a la casa del Señor, esos hijos se van. Crecen creyendo que es por obligación, no por agradecimiento. Y entonces es cuando los hijos empiezan a buscar un lugar donde les dé gusto ir. Y no va a ser en la casa del Señor. ¿Sí? Cuando los hijos empiezan a buscar el gusto a dónde ir, es cuando es mejor el domingo ir al río, ir al lago, es mejor ir al mall, es mejor ir a las películas, es mejor juntarse con los amigos, y el mundo te los va alejando y te los va llenando de cosas huecas, vanas, vacías. Y después vienen los problemas cuando consiguen pareja, los problemas cuando tienen los hijos, los problemas de los vicios, los problemas de que ellos no tienen un fundamento en que sostenerse cuando lleguen los problemas. Y luego se vuelve un problema de los problemas. ¿Sí? ¿Por qué muchos caímos en el alcoholismo en la juventud? ¿Por qué muchos caímos en el cigarro? ¿Por qué muchos caímos en andar solamente de vagancia? Porque no teníamos una base sólida, no estábamos parados sobre la roca. En nuestros hogares no nos habían cimentado bien en la roca que es Cristo Jesús. Y por eso nosotros salimos a buscar la llenura de algo en ese vacío que teníamos en nuestros corazones.
Lo digo por experiencia propia. No hablo por ustedes, lo hablo por mí. Crecí creyendo en una religión que jamás practiqué. Jamás ni siquiera fui obligado a ir a una iglesia. Lo estoy hablando por mí, porque sé lo que yo hice. Dios lo sabe. Ese es el ejemplo que yo quiero que ustedes tomen. Que cuando el Señor tiene plan para ti, no importa qué tan lejos tú te vayas de Él. Pero si tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado y arrepentido de verdad, el Señor te cambia y abre puertas para ti. Y te lleva a lugares donde jamás habías pensado llegar. Yo no lo hablo por sus hijos, lo hablo por mí. Por lo que el Señor hizo en mi vida. Porque yo llegué a un arrepentimiento y un cambio de estilo de vida. No estoy hablando que sus hijos no puedan hacer lo que están haciendo o no deben de hacer lo que están haciendo, sino simplemente usted tiene que tener ese fundamento puesto en ellos cuando llegue ese tiempo. Para que cuando llegue el día que el Señor les mande llamar, ellos no tengan que pasar cosas difíciles para poder entender que es Dios quien les está hablando, sino una necesidad que los está obligando a llegar a sus pies. Esa es la diferencia. Por eso una iglesia arrepentida es una iglesia que se transforma. Una iglesia que crece, una iglesia que ve milagros, una iglesia que ve las proezas de Dios vivo en sus vidas y en su congregación. Porque podemos estar aquí todo el tiempo y si no ha habido un nuevo nacer en nosotros, es en vano lo que estamos haciendo. Y en vano para nosotros, no para Él. Porque Él conoce nuestros corazones, Él pesa nuestros corazones. El cambio debemos de hacerlo nosotros. Y si en algún momento nos obligaron a llegar a la iglesia, ahora hagámoslo con gozo y con alegría, el cambio de nuestro diario vivir. La otra vez yo le decía a los servidores que yo me desperté a temprano a estar abajo y a escribir las cosas para el domingo, el servicio, pero lo primero que hice fue levantarme pensando en que me tenía que hacer un café y comerme algo. Y el Señor me habló y me dijo, si así como buscas el alimento físico, me buscaras a mí primero, tantas cosas fueran diferentes en tu vida. A mí me lo dijo. Tantas cosas diferentes fueran, tuvieras una vida diferente. Y créanme que cuesta el trabajo de quitarse un hábito para venir ante la presencia del Señor primero sobre todas las cosas. Porque cuando nos levantamos para ver cuántos mensajes, cuando nos levantamos para ver si le dieron like al video, al chiste, lo que sea que pusiste en las redes sociales. Pensando primero en eso en lugar de pensar en lo que el Señor tiene para mí. ¿Qué nos pasará sin arrepentimiento? Esa es una de las preguntas que nosotros como adultos nos debemos de formar. ¿Qué nos pasaría a nosotros sin un verdadero arrepentimiento? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Estoy yo de verdad arrepentido de mi manera antigua de vivir? ¿Estoy en verdad arrepentido de mi manera vana de vivir de antes? Hoy vamos a leer del capítulo 3 del libro de Romanos, pero quiero leerles primero Romanos 12, 1 y 2. Dice así que hermanos, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así que hermanos,
Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es el verdaderamente arrepentirse? Hoy las iglesias hemos estado fallando, los predicadores hemos estado fallando. Porque ya somos pocos los predicadores que quedan, que de verdad predicamos el evangelio, que predicamos el verdadero nuevo nacer de un cristiano. Si ustedes se fijan, todas las iglesias que predican la bendición, pero sin una rendición, todos los que predican el beneficio de estar en una iglesia, pero no el sacrificio de seguir a Cristo. Esas iglesias tienen 10, 15, 20 mil miembros allá adentro sentados. Esos predicadores que hablan solamente de tantas cosas vanas y superficiales, que solamente quieren levantar líderes de grupos para que la iglesia se haga más grande, pero para que les prediquen de lo que Dios les puede dar. Vienen tiempos mejores, sí, pero ¿cuál es el sacrificio de los tiempos mejores? Hoy Dios te va a levantar, sí, pero ¿a qué costo te tienes que levantar? Eso no lo predican. Predican que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a dar, que el Señor te va a traer, que las nuevas puertas se han abierto, que tú tienes el éxito por delante de ti porque ahora crees en Cristo Jesús. Pero nadie te ha dicho lo que dijo Cristo Jesús. Si a ti tú me quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No predican esa parte. Predican solamente que ya porque crees en Cristo de hoy en adelante todo te va a caer del cielo. Como que Dios está solamente obligado a servirnos a nosotros. Y el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de que entendamos que el seguir a Cristo tiene un costo primero eterno, espiritual y después físico aquí en lo terrenal. Porque cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos que apartarnos de toda la vida vieja que nosotros llevábamos. ¿Y qué es eso? Un sacrificio. ¿Por qué? Porque si te gustaba la parranda, si te gustaba el baile, si te gustaba hacer tanta cosa, ahora tienes que negarte a ti mismo y tienes que buscar a Cristo Jesús de verdad y tienes que concentrarte en la palabra. Eso no te lo explican, solamente te dicen que Dios te va a bendecir. Y el evangelio se trata de sufrir por causa de Cristo Jesús, lo que esta tierra demanda, tener que negarnos a Él y negarnos por Cristo Jesús. Son muchas las iglesias que están llenas a causa de la prédica del falso evangelio, de la bendición y de la multiplicación de bienes materiales. ¿Qué sucede? Que la mayoría de la gente que se va de ahí se va decepcionada de Dios, pero a causa del que estuvo predicando las cosas que no eran. Porque Dios me prometió que me iba a bendecir, nunca vi un trabajo mejor. Dios me predicó que me iba a decir que me iba a bendecir, pero nunca vi que mi negocio prosperara. ¿Cómo? Si Dios no está en medio de lo que tú estás haciendo, ¿cómo el Señor va a prosperar donde tú no le has invitado? ¿Cómo Dios va a abrir las puertas de los cielos a ti si no le has buscado primeramente a Él? Ni has buscado de su justicia. Imagínese, llega usted con estos tiempos que hoy tenemos. Llegar aquí a la iglesia buscando una palabra de consuelo de parte de Dios y que yo le predique a usted, Dios quiere que seas feliz. Viene usted abatido, cansado, perseguido y que yo le diga, cree en ti mismo, dice el Señor. No es lo que vengo a buscar palabra de aliento. Que vengas a quererte arrepentir de tu vida mala que tengas y yo te diga, vienen cosas grandes para tu vida. Es el título de la prédica de hoy. Espérate que el Señor tiene las puertas abiertas de par en par, así como tú eres. No es lo que el Señor tenía para cada uno de nosotros.
El evangelio no se trata solamente de que lo que tú tienes hoy, mañana Dios te lo va a hacer 5 veces más grande. Has hecho bien, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho hoy te pondré. Pero ¿qué dice? Primero tienes que serle fiel en lo poco. Y si no le eres fiel en lo poco, ¿cómo Él te va a poner en lo mucho más? Eso no lo habla. El Señor dice que en lo mucho te pondrá. Que todo lo que tú tienes, el Señor te lo va a multiplicar. Y no es mentira, pero cómo engañó la serpiente a Eva? Con omitir las partes del sacrificio que se requiere ser un seguidor de Cristo Jesús. Que le dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que sepas que eres tú como Él. Hay muchos predicadores que no hablan de pecado. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos están en pecado. Muchos que no predican los mandamientos, porque de los mandamientos ahí caen ellos en 2 o 3 o probablemente en todos estén fallando. ¿Cuántas iglesias se han destrozado a causa de que han encontrado a alguien falto de dinero? Han encontrado a alguien que ha engañado a su cónyuge. Han encontrado a alguien que no honra a sus padres, que prefieren tener a sus padres en un centro de señores y ancianos allá, en lugar de poderlos sostener con ellos en su casa. Por eso no predican de eso. Por eso no se habla de eso ya hoy en día. Por eso en la cultura americana, una persona que tiene éxito cree que el éxito es tener asegurado el asilo de ancianos para que nadie le dé nada. Esa es una cultura equívoca. Si vas a honrar a tu padre y a tu madre, le vas a honrar hasta el fin de sus días o de tus días, para que Dios sea agradado a través de eso por ti. Pero ¿quién predica eso? Ya se acabaron esos tiempos. Se acabaron las iglesias ambulantes. Se acabaron las iglesias en los hogares. Se acabaron. ¿Por qué? Porque ha llegado un enfriamiento de parte del mundo. Ya ha llegado un enfriamiento a través de las redes sociales, donde hay tanto, ¿cómo decirle? Para que no decirles tontos o tanto para decirle que no sean retrasados mentales. No sé cuál sería la palabra de decirles. Así, ignorantes. Bueno, gracias, hermana, por la sugerencia. Vino de usted. Hay tanto ignorante allá afuera diciéndole a toda la gente, a todo aquel que le presta atención, Dios está en todos lados, no necesitas congregarte con nadie. Y la palabra dice todo lo contrario. Y no hace falta tonto que guía a tonto, que haya tontos que los persiguen. Y que digan, es cierto. Si Dios está en todos lados. Y eso no es verdad. O si es verdad. Sí es verdad, ¿verdad? Que Dios está en todas partes. Pero la palabra dice, congréguense. Mi corazón se alegra con aquellos que dicen en la casa de Jehová estaremos. Jesús, ¿a dónde predicaba? ¿En dónde enseñaba? En las sinagogas. Jesús mismo atendía a las sinagogas, a la enseñanza. Entonces, ¿cómo vas a decirme tú a mí que yo, que no soy Jesús, estoy bien no yendo y no congregándome en una iglesia? ¿A quién le voy a decir que estoy triste? Al Señor. Entonces no venga a la iglesia, si Dios lo va a escuchar. Pero cuando usted necesite, como la necesidad que se está presentando hoy para nuestra iglesia, ¿a quién le vas a pedir si no te congregas con nadie? ¿Quién va a estar ahí para darte tu pronto auxilio si no te congregas con nadie? Ahí sí vas a buscar al primo, al compadre, al cuñado que nunca te prestó nada. Ahora quieres que te preste. Y te vas a endeudar y vas a caer en el lazo del cazador, porque aquel que se endeuda se compromete aún a veces hasta su propia vida con alguien, con tal
de resolver una situación que el Señor pudiera haberlo hecho a través de la congregación con la cual tú te juntas, con la cual tú te congregas. Dice, no se habla de pecado, ni de un juicio, ni de un arrepentimiento, solo éxito, con 2 o 3 versículos que lo avaloren. Cómo ser un mejor líder, con 1 o 2 versículos para que lo valoren. Y lo demás, decía Pablo, pura palabra de hombre. Dice, yo no quiero ser yo quien te convenza, sino que sea el Espíritu Santo de Dios quien traiga convencimiento y arrepentimiento a tus vidas. Jesús mismo dijo, ya no ha habido desde los tiempos de Juan el Bautista, ya no ha habido otro profeta como él. ¿Y qué gritaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, generación de ¿qué? De mazacuatos, dice el hermano. Arrepiéntanse, generación de víboras, ¿verdad? Imagínense, y se convertían y se bautizaban. Imagínense ahora que yo ya venga yo y así les grite a ustedes, hoy arrepiéntase, generación de víboras. ¿Cuántos se quedarían aquí? ¿Eh? Todas las víboras se irían, dice la hermana. Esto no es predicar el evangelio, hermano. Lo que hoy escuchamos en las iglesias hoy en día, y no estoy hablando de predicadores o de pastores o de pseudopastores o de pseudoprofetas o de pseudoapóstoles que se autonombran. No quiero poner nombre a esto, estoy queriendo despertar el espíritu de la iglesia. ¿Qué dice Romanos 3, 10 y 12? Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted lo va encontrando, Romanos 3, 10, de 10 al 12. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que en esto creemos, a esto le decimos, amén. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera, ¿cuántos? Ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Luego vamos a seguir leyendo de este mismo versículo, de este mismo capítulo, pero ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. Ya no hay tiempo para más series de prédicas de cómo hacer el liderazgo. Ya no hay tiempo para tener series de prédicas de cómo obtener el éxito a través de Cristo Jesús. Ya no hay tiempo, hay tiempo. El tiempo que nos queda es el tiempo de arrepentirnos y de cambiar nuestras maneras de ser. Ese es el tiempo que nos queda. Ya estamos en el tiempo de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Quien tiene el aceite listo, ese verá ver al novio llegar. Aquel que se le acabe el aceite, que quiere decir que se enfriará, que se quedará atrás, que estará lejos, que estará dormido, a ese se le va a pasar el tiempo y no va a poder entrar cuando el novio venga a buscar a la novia, que somos nosotros, su iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tiempo de buscar una vez más el rostro de Dios. Ese es el tiempo que hay ahorita. Hay tanta persecución. La gente nos preocupamos porque nos persiguen a nosotros. Nos están haciendo mal a nosotros. Y dejamos de reunirnos en las iglesias pensando de que nos va a pasar algo a nosotros. Y dice la palabra, al que mata el cuerpo, a ese ignóralo. Apúrate por aquel que mata el espíritu. ¿Sí? Nosotros estábamos bien en nuestros países como vinimos a estar bien acá.
Pero aquel que nos hace alejarnos de Dios nos hizo más daño que aquel que nos pueda deportar a nuestro lugar. Aquel que viene y que mata y enfría nuestros corazones en Dios hace más daño como aquel que nos puede aventar a la cárcel por 100 años. Porque recordemos que Pablo desde la cárcel seguía bendiciendo las iglesias. Pablo no dejó de ser siervo de Dios porque estuvo encarcelado. Pablo no dejó de atender las iglesias porque él estuvo encadenado. Pablo no dejó de ser Pablo porque aún sabiendo que su final era que le cortaran la cabeza, Pablo siguió siendo Pablo. Pablo siguió mandando cartas y levantando pastores en los lugares donde él ya no podía llegar. Pablo no estaba mortificado porque le iban a cortar la cabeza. A Pablo le apuraba que las iglesias recibieran palabra para que las iglesias no perecieran y las almas no se perdieran. Pablo en una de sus cartas dice, yo Pablo, prisionero de Cristo, prisionero por Cristo, en las prisiones por causa de Cristo. Pero la carta ahí estaba. La palabra de bendición había llegado a la iglesia. Ahora nosotros, ay no, pastor, que es que si llego me puede parar la policía, me puede parar, me van a llevar, que aquí, que allá, que voy a perder todo. Preocúpate por tu espíritu, por tu alma, ¿a dónde va? ¿Qué va a suceder cuando tú te mueras con todo lo que tú tienes? ¿Qué va a suceder con lo que yo tengo cuando yo me muera? ¿Qué va a suceder con todo eso? Yo no lo puedo reclamar. Quien se queda vivo o quien se hace al vivo y se queda con todo, ese es el que va a disfrutar el fruto de mi trabajo. Pero si yo me la paso todo el tiempo pensando en todo lo que yo he hecho, que lo que Dios me ha permitido tener a mi nombre, y me paso pensando solamente en cuidar que nadie me lo robe y que nadie se lo quede y que nadie lo malgaste o que nadie se lo... ¿Qué vida voy a tener yo? ¿A dónde me espera a mí? Porque ya he cambiado mi Dios por otro Dios. Ya he cambiado al Dios que me dio la salvación por aquel Dios falso que me ha hecho creer que estoy seguro por todo lo que tengo. Todos vamos a perecer, pero no todos vamos a ir al mismo lugar. Por eso la iglesia tiene que llegar siempre a un arrepentimiento genuino. Hacerle como aquel hombre que le dijo, Señor, ayúdame a creer. Creo, pero ayúdame más. Quiero creer más en ti. El Señor solamente espera que nosotros seamos esa ofrenda agradable ante su presencia. ¿Qué dice su palabra? Que dice que Él busca solamente adoradores en espíritu y en verdad, a tales adoradores Él busca. Eso está escrito en la historia de la mujer en el pozo. A esos tales adoradores el Señor busca. Porque les vuelvo a repetir, el Señor no va a venir y va a buscar y va a ver su libro de asistencia a la iglesia. Y no va a decir el Señor, tú sí entras porque nunca faltaste desde que comenzaste hasta el día que te moriste, que te mandé llamar. Aquí veo que no faltaste ningún solo día. Trajiste ofrendas, sí, diezmabas, qué bueno. Pásale. No, si así fuera, chulada de maíz prieto, dicen por ahí en México, ¿verdad? Si eso fuera el pago para entrar al cielo, ¿cuántos no hubiéramos así? Hubiéramos así. ¿Cuántos no hubiéramos así? Con cumplir con llegar al servicio, estar, aguantarte las 2 horas y traer 10, 5, $1, pero que vean que trajiste algo y ya te ganaste el cielo. Qué cosa tan fácil. Qué padre sería, dicen por ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a que le busquemos en espíritu
y en verdad. El Señor nos llama a que vengamos a un arrepentimiento genuino, que vengamos a una transformación de nuestro ser. Que pasemos de ser una oruga a una mariposa hermosa que Él quiere. Y lo dije por ella. Quiere que dejemos de ser ese gusano vil y pasar a ser una cosa, una creación completamente diferente por parte de Él. Esto es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros. Así es que si usted no ha llegado a ese punto, yo le pido, le exhorto encarecidamente que empecemos a transformar nuestro pensamiento, que empecemos a transformarnos con la palabra de Dios, no con lo que le dice el hermano, no con lo que le regaña la hermana, no con lo que aquel le dio la idea, con lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser. ¿Cómo? Dice en el libro de Pedro, para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Si yo le regaño a usted porque usted no se porta bien, a lo mejor usted se va. Si yo le digo a usted, hermano, va bien, y usted dice, el pastor, eso es lo que cree, si no sabe las que me he hecho el fin de semana. Entonces yo no estoy cumpliendo con mi trabajo y usted se está haciendo usted solo tontito, porque a Dios no lo estamos engañando. Usted me puede decir a mí una y mil mentiras y yo voy a poner mi cara de que sí le estoy creyendo. Pero a Dios, nadie, no hay nada en este mundo que no se mueva si no es por la voluntad de Él. Así es que a mí me engaña todo lo que usted quiera. A mí miéntame todo lo que usted quiera, pero recuérdese que todo aquel que es mentiroso no heredará el reino de los cielos. Ya de ahí se le encargo a usted. Entonces, ¿qué hacer? ¿Buscar agradar a Dios o buscar agradar a los hombres? ¿Buscar agradar a Dios y conforme a la palabra transformar mi manera de ser? ¿O transformarme por lo que el pastor o porque el hermano para que no me diga nada? Hacerle creer que eso es lo bueno que hay hoy en día para hacer. La palabra es palabra de aliento porque si usted está haciendo algo que todavía no debería de estar haciendo, pues transforme su manera de ser. Cambiemos para Cristo Jesús. No cambie por mí, no cambie para mí. Porque a lo mejor a mí sí me impresiona algún talento nuevo que usted desarrolle, pero a Dios no. Si usted y yo no tenemos un arrepentimiento verdadero, si usted y yo no tenemos un arrepentimiento verdadero, tercera vez, si usted y yo no tenemos un arrepentimiento verdadero, usted y yo no vamos a entrar al cielo. Si usted y yo no nos convertimos de nuestros malos caminos, si usted y yo no nos convertimos de nuestros malos caminos, no entraremos al cielo. Y aquí estuvimos los dos juntos cada domingo. ¿Estamos entendiendo el mensaje? El mensaje es claro en la palabra del Señor cuando le pones atención a la palabra del Señor. Si no, este es un libro. Y así como leyeron la Caperucita Roja, así como que leyeron el Pulgarcito, que nunca les trajo ningún beneficio, así puede ser este libro también. Pero esta es una palabra viva y eficaz. Una palabra que exhorta, una palabra que dice, hay que ser diferentes porque Dios quiere que seamos diferentes. Amén. Ya perdí un micrófono, pero gloria a Dios. En nuestra canasta de ofrendas, en la mañana le pregunté a la hermana Sofía y se me quedó viendo. En esta canasta de ofrendas había un montón de monedas. Esas monedas tenían ahí, yo creo que como 8 años. Y hoy en la mañana las monedas no estaban en esa canasta de la ofrenda. Yo no estoy diciendo, me apura, porque en esa canasta ya tenían esas monedas como 8 años. Y hoy no estaban ahí. Yo no sé quién creyó que era bueno sacarlas de ahí.
Pero si se las fueron a gastar allá en el Mortal Kombat, ¿verdad? Hicieron mal. Porque el asunto no es cuánto era o la cantidad que era. El asunto es que esas monedas estaban ahí y la canasta está dentro de la iglesia. Y esas monedas no deberían nunca de haberse desaparecido de ahí. Pero eso es tema para los barrabases en otro tiempo. Amén. Es algo que me concierne porque fueron una de las primeras ofrendas que llegaron a la iglesia. Y yo no creo en la buena suerte ni nada. Yo creo en la provisión de Dios. Yo estoy seguro que Dios siempre ha proveído y va a proveer y va a seguir proveyendo y va a multiplicar todo lo que se traiga al alfolí. Pero ¿por qué se llevaron las monedas? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué daño les hicieron esas monedas para que dijeran, tú ya no vas a estar ahí? Volviendo a lo que estábamos, hagamos eso aparte. Estos son los tiempos de buscar de Dios y encontrar una forma genuina de alabarle a Él. Genuina, ¿por qué? No genuina genéricamente, ¿ok? No como lo dice, supongamos, no como lo dice el grupo de la alabanza, no como lo digo yo. Una manera genuina es una manera suya de cómo agradar a Dios. Porque qué tal si mi forma de adorar a Dios es levantarme en las mañanas, hincarme en la orilla de mi cama y orar y pedirle al Señor que bendiga mi día, cuide a mi familia y todo lo demás. Pero su manera va a ser mientras usted se esté bañando, si se baña cada mañana. Mientras usted esté haciendo el desayuno para sus hijos, ¿qué tal si ahí? Mientras usted vaya en el tiempo al trabajo, y por favor no oren con los ojos cerrados cuando vayan manejando. Pero cuando usted vaya al trabajo, ¿qué tal si esa es su manera genuina y única de hacer? Porque es el único tiempo que le queda a solas con Dios. Esa es su manera genuina. ¿Qué tal si ya cuando se van todos, el esposo al trabajo, los hijos a la escuela, y ahora sí estoy yo sola con Dios? ¿Qué tal si es a la hora de dormir? Antes de dormir, quiero dedicarle los últimos 30, los últimos 40, la última hora de mi tiempo de estar despierto al Señor. Y eso no lo va a hacer nadie en cambiar. Esa es mi manera genuina de alabar al Señor. ¿Qué tal si se levanta entre la madrugada? Esa sería su forma genuina de adorar a Dios. Y eso es lo que busca el Señor, porque a través de su adoración, a través de la exaltación a Dios, es como usted puede llegar y como yo puedo llegar a un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Y en ese mismo tiempo se refleja, porque cuando usted llega a su congregación, usted también trae la palabra y la presencia y la bendición de Dios con usted, y todos nos podemos levantar juntos y ser una iglesia totalmente renovada y de verdad, genuinamente arrepentida delante de la presencia de Dios. Los tiempos están difíciles hoy en día y si dice la palabra que se van a poner peores. A los que son del norte, peor. ¿Sí? En México, para el norte se dice peor, no se dice peor. Está peor el asunto. Pero si usted aprende y usted se enseña a tener una disciplina para el Señor, y esa va a ser su manera de cómo venir ante la presencia, pidiendo perdón por el día, por lo que haya hecho mal, porque usted va a saber lo que hizo mal. Yo sé lo que he hecho mal. Y usted viene y se presenta delante de la presencia de Dios y usted pide perdón por todos los agravios que usted hizo, por todos los agravios que usted recibió. Perdone a sus agresores. El Señor dice en su palabra, en el Salmo, dice, aderezará mesa delante de usted y delante de sus angustiadores. Pero si usted solamente viene quejándose y decirle, Señor, ahí te los encargo, tú sabes que yo no soy asesino, pero si tú te los llevas, Padre, te lo agradeceré.
En ninguna manera. Oremos por nuestros enemigos. Arrepintámonos de tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted, y no estoy diciendo que es pecado enojarse o tener un disgusto, que usted se va a ir al infierno, dice que no se ponga el sol en su enojo. O sea, hace que no te vayas a dormir a la cama sin haber resuelto el problema o venir ante la presencia de Dios y pedir perdón o perdonar a aquellos que te ofendieron. El Señor quiere que tú y yo nos vayamos a descansar en paz, que durmamos y descansemos pensando solamente en que Dios nos bendijo con un día. Que hubo momentos desagradables, bueno, gloria a Dios, porque de todos modos sobreviví, ya estoy acostado en mi cama. Que fue un día muy bueno, excelente, muy productivo, gloria a Dios, porque por Él fue que pude sustentarme durante el día. Pero venir a la cama enojado, eso sí, a dormir en un disgusto, eso sí dice el Señor que no lo hagamos. Porque nunca falta qué disgusto el enemigo traiga a nuestro diario vivir para ser nosotros desviados del pensamiento de Dios. Cuando Jesucristo predicaba, yo no he leído todavía una historia aquí en los evangelios donde diga 5 pasos para estar usted en el cielo. Venga mañana también, porque mañana va a ser la parte número 2. ¿Qué decía el Señor? Vamos a buscar, hermano, póngame por ahí Mateo 4:17. Jesús nunca hizo series de predicas, nunca usó, venga mañana para que reciba su milagro. El viernes noche de fuego, venga. El Señor predicaba solamente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está entre medio de ustedes. Arrepiéntanse, decía Jesús. El primer mensaje de Jesucristo fue de arrepentimiento. No fue motivacional. No fue para decirles, el Señor va a abrir las puertas de los cielos y su cosecha se va a multiplicar. Sus ovejas y sus yuntas de bueyes serán más. Es arrepiéntete, que el reino de Dios está aquí entre ustedes. Arrepiéntanse, cambien su manera de ser, porque Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Muchos nos confundimos y muchos predicamos el reino y el evangelio como pura bendición. No predicamos la sumisión para recibir la bendición. Y eso es lo que debemos de predicar. Ese es el verdadero evangelio, el arrepentimiento. No la bendición, el arrepentimiento. La bendición viene, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las demás cosas vendrán por añadidura. Clama a mí y yo te responderé y te abriré las ventanas de los cielos y verás cosas grandes y ocultas que aún todavía no conoces. Pero clama a mí, búscame a mí, busca mi reino, haz lo que yo te estoy mandando que hagas y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. No es que si recibes algo, me buscas. No es que si te doy algo, vuelves a mí. No es que si tú eres bendecido, entonces puedes venir a darme las gracias. No, búscame a mí primero, dice la palabra. Jesús les decía, arrepiéntanse primero y después para que ustedes sepan que yo soy la puerta, que yo soy la verdad y la vida, para que todos puedan entrar a ver al Padre, porque si no entran por mí, nadie podrá ver al Padre. Y había que hacer un sacrificio. En aquellos tiempos había que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque muchos arriesgaban sus vidas por seguir a Cristo. Hoy en día tenemos el libre albedrío de escoger si queremos o no queremos venir. Uy, parece que va a llover. No, ni para que ir a la iglesia, va a salir el aguacero y para mojarme todo. Exactamente. Al cabo la prédica está en Facebook. Al cabo la prédica está en el YouTube.
No lo digo por ciertas gentes. Yo lo digo por todos los que hacen eso. Que es costumbre hacer eso. ¿Sí? Los que es costumbre hacer eso. Porque ¿para qué vas a la iglesia si la prédica está en el YouTube? ¿Para qué vas a la iglesia si sale en el Facebook? Al cabo, como quiera, el hermano pone las partes más importantes de la prédica ahí en el TikTok o en el Instagram o qué sé yo. Lo puro bueno de la iglesia sale ahí. ¿Y la coinonía? ¿Y la oración como iglesia? ¿Dónde la vas a dejar? ¿Y la alabanza? ¿Dónde la vas a dejar? La adoración, el rendimiento ante Él, ¿dónde lo vas a dejar? Si solamente estás viendo la pura palabra. No entendiste qué pasó antes de que llegara la palabra. Hay que arrepentirnos genuinamente, cambiar genuinamente, porque el Señor eso es lo que quiere. Jesús nunca predicó nada de eso. Jesús siempre predicó que teníamos que estar arrepentidos de toda maldad, de toda cosa que nosotros debíamos de estar. Marcos 1:15. Yo se lo voy a leer. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué les dijo? ¿Vuelvan el otro fin de semana para que reciban la segunda parte? No, ya está aquí. Arrepiéntete, es hoy. Cambia tu vida, es hoy, porque el reino del cielo está aquí. Creer en el Evangelio. Hacer las cosas que se les están enseñando. Por eso el Señor se bautizó públicamente. ¿Por qué? Porque quería que supieras que era públicamente en las aguas donde tenías que ser bautizado. ¿Sí? Por eso el Señor lo hizo. Para que cuando tú y yo lleguemos a sus pies, hagamos las mismas cosas que Él hacía. Para poder llegar a la estatura del varón perfecto. No podía ser de otra manera. Jesús no vino a crear líderes exitosos. Vino a crear líderes de la palabra. Para que los trajeran a los demás al mismo arrepentimiento de que Él estaba predicando. Él no vino a ser líderes solamente para que sus seguidores crecieran. Él no vino a ser más líderes solamente para que todas las cosas se llenaran y Él pudiera recibir todas las ofrendas y todos los diezmos. Él hizo líderes para que cuando Él ya no estuviera en presencia, ellos pudieran seguir predicando el Evangelio. Hoy los líderes que se quieren levantar es, hermano, encárguese de que se junte más gente con usted. Aquel que tiene los hermanos allá que no vienen a la iglesia, ahí le encargo que lo estimule para que traiga también a los hermanos. ¿Pero para qué? Para que haya más gente. No arrepentidos, sino más gente. ¿Cuántos predican eso? Que solamente quieren ver las multitudes, pero no quieren una iglesia arrepentida. Quieren multitudes. Y eso es en lo que la palabra se ha ido diluyendo día tras día. ¿Alguien tomó leche fresca o leche bronca cuando estaba chiquito? Leche ordeñada de las vacas. ¿Qué pasaba cuando ya se estaba acabando y todavía éramos 6 hermanos? Había que echarle un poquito de agua para que, ¿verdad? Pero ahora le nombran el 2%. Ahora no es leche diluida, ahora es del 2%, ¿verdad? Para que no traiga tanta grasa. ¿Ok? Así le ha estado pasando a la palabra. 2% es verdad. El 1% en algunos casos y en otros es fat free, hermano. Ya no tiene nada de palabra. ¿Y qué creen? Que nada más porque dicen Dios dijo, eso ya se convirtió en evangelio. Y otros porque dicen gloria a Dios, eso ya es parte del evangelio. Y eso no es parte del evangelio. El evangelio es predicar el arrepentimiento. El evangelio es cambiar nuestra manera de ser. El evangelio es que sigamos lo que Jesús dejó dicho, que hagamos lo que la palabra. Ese es el evangelio. No el que yo le diga aquí, no, gracias a Dios estamos todos bien. Ay, gloria a Dios, amén.
Ya eso es el evangelio. El pastor está predicando de la palabra de Dios. No, predica lo que Jesús dijo. Arrepiéntanse, cambien, cambiemos porque el reino de Dios ha venido aquí. Su justicia va a ser hecha y todo aquel que no crea en el Hijo del Hombre, dice, ya tiene su paga. No Dios le va a pagar, ya tiene su paga. Así que en otros tiempos esto era lo que la iglesia predicaba, el arrepentimiento. Cuando Jesús dejó los apóstoles a esos líderes, era de lo que se hablaba. Cuando fue el día del Pentecostés, que dice que Pedro salió afuera y predicó, ¿qué les dijo? Que se arrepintieran, cambiaran. Y dice que ese día 3,000 hombres se convirtieron a Cristo. Pedro les predicó acerca de las ventajas de ser seguidores de Cristo. Pedro les prometió casa si se cambiaban a ser hijos de Cristo. ¿Por qué hoy la gente predica de que si vienes a los pies de Cristo vas a tener casa y vas a tener carro y tu nevera va a estar llena? ¿Por qué la gente hoy predica de eso? En lugar de predicarles arrepiéntete, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo tendrás porque estás buscando de Dios y Dios bendice al dador alegre. ¿Por qué no dicen eso? Pero usamos la palabra a conveniencia para tener a la gente como audiencia. Y de oidores, todos podemos oír, pero de hacedores, ¿cuántos podemos hacer lo que la palabra dice? Y he ahí la transformación, he ahí el cambio, he ahí el evangelio. Que cuando pasamos de oidores a hacedores de la palabra, entonces la bendición llega. Pero nos queremos brincar la parte de hacedores y queremos llegar solamente a la bendición llega. Y el día que le falte el trabajo, ¿qué va a suceder? El día que llegue la enfermedad a su casa, ¿qué va a hacer? Gritarle a Dios, tú me prometiste que ni saeta que vuela de noche va a llegar a mi casa. Y aquí ya cayeron todas las flechas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nos vamos a alejar de Dios. Más bien, vamos a confirmar que estábamos lejos de Dios. Porque no nos vamos a alejar de algo que nosotros no conocíamos. Vamos a confirmar que nunca le conocimos al alejarnos de una iglesia. Porque si tú y yo le hubiéramos conocido en verdad, no tendríamos por qué estar sufriendo. No tendríamos por qué estar decepcionados de Dios si nosotros conocíamos al Dios que le servíamos. Y que sabíamos que decía Jesús, en este mundo tendréis aflicciones, pero no temas que yo he vencido al mundo. Y entonces no habría cambio. ¿Sí? Por eso hoy en día hay tanta gente que no ha escuchado el evangelio verdadero, que se va de una iglesia porque llegué y ni uno me dijo, ¿cómo está, hermano? ¿Para qué vengo aquí si aquí nadie me toma en cuenta? Hay hermanos que se van simplemente porque el pastor nunca tuvo el tiempo para platicar conmigo, como si él o ella sea el único en toda la congregación a quien uno como pastor tiene que tenerle atención. Pero ¿qué sería más sabio? Que usted esperara el tiempo y usted hablara con los pastores o con el hermano o con el líder, o simplemente ofenderse e irse porque no quisieron hablar contigo. Esa es la generación que están creando hoy en día. Por eso hay tanta gente que hoy están aquí, después ya no vuelven, porque aquí no hubo quien los saludara. ¿A qué vienes a una iglesia donde no te saludan? ¿Viniste a buscar a la iglesia o viniste a buscar a Cristo? ¿Viniste a buscar a un pastor o viniste a buscar a Dios? ¿Viniste a escuchar a un grupo de alabanza solamente o viniste a escuchar la palabra de Dios? Toda cosa
tiene su significado dentro de un servicio, pero no es al que vienes a buscar. No es a lo que vienes a escuchar. Vienes a escuchar que Dios hable a tu corazón a través de la palabra dicha por un predicador. Que ahí venga en ti y en mí el convencimiento que al que vienes a buscar tiene el poder de transformar nuestras vidas. Aleluya. Lo que los apóstoles predicaban era palabra de poder. ¿Por qué? Porque ellos habían caminado con Cristo Jesús. El único que no caminó con Cristo fue Pablo y es el que más está escrito de él. Tantas cosas que él dejó escritas que están recordadas aquí en la Biblia. Ahora, como decía la pastora, ¿cuál es ahora nuestro alabastro? ¿Cuál es nuestra ofrenda al Señor hoy en día? El venir a buscar que alguien te salude, que alguien te dé un abrazo, o el venir a escuchar la palabra de Dios y cambiar, ser hacedor y no solamente oidor de la palabra de Dios. Nadie quiere hoy en día tener el sacrificio, solamente el beneficio. Y eso no es lo que es el Evangelio. El Evangelio es un sacrificio. Todo el tiempo. Todo el tiempo es un sacrificio. Porque al Señor le debemos de servir en una iglesia y aún fuera de la iglesia. Porque si quieres los frutos a tiempo y aún fuera de tiempo, entonces quiere decir que tienes que servirle al Señor aún dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. No puedes ser solamente hijo de Dios aquí y no ser un hijo de Dios allá afuera. Entonces el sacrificio es seguir siendo un hijo de Dios y portarte y comportarte como es agradable a Dios. Y eso es en lo más liviano. Porque cuando el Señor te habla y te dice, hey, agárrate esto, ve y llévale a fulana persona y regálale. Llévale una despensa, gástate el dinero que te sobra en ir a bendecir a una familia. Hey, aquella persona necesita que vayas, está enferma. Aunque sean las 3 de la mañana, te tienes que levantar e ir. Ese es un parte de un sacrificio. ¿Por qué? Porque yo sé que a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana tengo que levantarme e ir a trabajar. Entonces el sacrificio va a hacerse. No voy a poder ir a trabajar. Estoy cuidando a un miembro de la iglesia. Me tocó estar aquí con un hermano que tuvo una cirugía de emergencia y no puedo ir a trabajar hoy. Entonces, ¿cuál fue mi sacrificio? Mi tiempo y ahora mi dinero, porque está afectando mi ganancia del día. Pero si yo me pongo a pensar en la ganancia del día y si me pongo a pensar en el tiempo, estoy sirviendo al Señor por obligación. Y aquel que sirve al Señor por obligación jamás tendrá la bendición de parte de Dios. Hacerlo con alegría de corazón, hacerlo porque estás sirviéndole a Dios y Señor te va a multiplicar y te va a traer lo que según tú a ti te iba a hacer falta ese día. Amén. Así es, el Señor no se queda absolutamente con nada. Tú sacrificas tu día de trabajo, el Señor te lo trae de una manera u otra y llega una vez más a tu bolsa. Pero no por obligación, sino porque es un servicio a Dios. Porque el Señor así nos ha mandado que nosotros como pueblo, como hijos de ellos, debemos de ser y de actuar. Muchos se enojan porque el hermano no le invitó a la fiesta de cumpleaños y yo sabía que cumplía años ese día, ya no voy a ir a la iglesia. Venías un domingo, sí, un domingo. No, el día que viniste fue cuando invitaron a todos. El día que no viniste, ese fue el día que tocó la invitación para los demás. Entonces, por eso no fuiste. Yo por eso mejor hago mi cumpleaños aquí para no tener que invitar a nadie. Los mensajes de hoy son para producir líderes, emprendedores, influencers, ofreciendo solo el beneficio sin sacrificio. Y ese no es el evangelio. Aprendamos eso. Por eso hay tantas gentes que aún estando dentro de la iglesia por años y años, no han conocido a Dios todavía. No han llegado a un arrepentimiento genuino. Ese es el problema, de que hoy nos apura de que el hermano haga los videos, de que salgamos bien en el TikTok, que salgamos bien en tal parte, que salgamos bien en la otra parte. Sí. El asunto no es ese. El evangelio no empieza con amor propio,
sino al contrario. Así como les decía yo, que dice en Mateo 16:24, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ahí te enseñó a que fueras tú primero? No. Lo primero que te dice es que te niegues a ti mismo, porque vas a servirle a Cristo, no vas a servirle al yo, vas a servirle al Dios Todopoderoso, no vas a servir a tus necesidades, sino a las necesidades de alguien más, que te va a tocar ahora ser el hermano que sacó al hermano del lodo, aunque tus pies todavía estén enlodados. El hermano que tiene que orar por el hermano que está en enfermedad, aún tú estando enfermo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el negarse a sí mismo, el amar primero a tu prójimo como si fueras tú mismo. Ese es un sacrificio bien grande. Porque aún teniendo diferencias, cuando se te mande llamar, vas a tener que poner todo a un lado y vas a tener que ir a servir. Vas a tener que dejar tu yo, tu ego, tu cosa, lo que tú sientas en contra o a favor del hermano, porque ahora soy un siervo de Dios y el Señor me está mandando a ir a hacer un servicio. ¡Ey! No cualquiera puede. Por eso esto es solamente para valientes. Aquí no cualquier piojo lanza en esta cabeza. Tenemos que, no, aquí no se queda ni uno, hermano. Antes de que digamos a alguien, Dios quiere bendecirte, la palabra primero nos confronta. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, cuanto todos pecaron. Jesucristo nos ofrece el cielo, pero no niega que el infierno existe y también tenemos esa posibilidad de ir ahí si no nos arrepentimos. Juan 3:17 y 18. Ahí es donde queremos entrar ya en lo que es la materia pesada. Juan 17:18, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cómo puedes ser salvo si no te arrepientes, verdad? Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido bendecido. No, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Él no dice que Él los va a condenar. Él no dice que te va a mandar al infierno. Dice que el Señor reconoce que Él es la puerta para entrar al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero que si tú no lo tienes en tu corazón, tú y yo ya estamos condenados. Él no dice, yo los condenaré y los mandaré al infierno. Porque si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Porque solamente hay dos aquí, a quien seguir. Y si no estás conmigo, estás en contra mía. El Señor no dice, yo los condenaré al infierno. El Señor no dice, yo los enviaré al infierno. Él dice que ya nosotros no lo tenemos ganado. ¿Qué decía en el libro de Romanos? También dice que porque por un hombre entró el pecado a este mundo y la muerte entró. Pero también por un hombre entró y vino la justificación para aquellos que en él crean en este mundo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo puede ser salvo sin arrepentimiento? ¿Cómo podemos entrar al cielo si no nos hemos arrepentido? ¿Cómo podemos entrar al cielo si no hemos decidido de verdad seguir a Cristo? No hemos decidido negarnos a nosotros mismos. No hemos decidido tomar nuestra cruz todos los días. ¿Cómo vamos nosotros a tener esa desfachatez de decirles a alguien que ya hemos ganado el reino de los cielos?
No podemos. Tenemos que ser una iglesia arrepentida, transformada, cambiada, que ha transformado su razonamiento, que ha transformado toda su manera de ser y de pensar, que seamos verdaderamente cristocéntricos, creyendo en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son los únicos que pueden hacernos de verdad entrar al reino de los cielos. Nadie más. Nadie más. Hoy es el día que, si usted no lo había escuchado, si en donde se congregaban nunca se lo habían dicho, bienvenidos a la Iglesia Jesucristo Libertador. Hoy usted lo está aprendiendo. Que no hay nadie más allá que Cristo Jesús para hacer la entrada al reino de los cielos. Que le hayan dicho, que le hayan predicado, que le hayan platicado, no lo sé. Pero dice aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es Cristo hablando. Porque sin arrepentimiento no podremos entrar al cielo que tanto anhelamos. Sin arrepentimiento no hay salvación. En estos tiempos solo hay que enseñar la verdad que salva, porque el mayor peligro para la iglesia no es la persecución, es a veces tanto falso maestro que solamente predica la bendición sin arrepentimiento. Pero si nos arrepentimos de todo mal y tomamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y tomamos nuestra cruz todos los días y nos negamos a nosotros mismos, entonces estaremos haciendo lo que es correcto, que es seguir a nuestro Señor Jesús y entregar nuestra vida a Él. Pero de verdad, de verdad, de verdad tenemos que ser diferentes a partir del día de hoy. Y si usted lo ha estado haciendo todo este tiempo, gloria a Dios por eso. Si usted me ha estado haciendo creer que usted es un hijo de Dios, le pido que se arrepienta. Porque a mí es el que me ha estado haciendo creer que es un hijo de Dios, pero el Señor lo conoce. Mejor confirmemos con Dios que nosotros somos verdaderos hijos de Él y que Él se agrade en nosotros, aunque no todo mundo le agrade. Porque hemos venido a agradar a Dios, no a agradar al hombre. Hemos venido a buscar de Dios, no a buscar de un hombre. Hemos venido a buscar el reino de los cielos, no el éxito físico, sino el éxito espiritual, que es un verdadero hijo de Dios, poder entrar y con la confianza de que el cielo estará abierto para aquel día cuando nosotros lleguemos allá. Amén. Aleluya. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Así es que si usted, tanto como yo, estamos dispuestos a un cambio, yo le pido que se ponga de pie. Si usted está dispuesto a enfrentar un cambio y un cambio drástico, yo le pido que usted se ponga de pie. Pero el compromiso no es conmigo. Hagamos eso. El compromiso no es conmigo. Entendamos bien que el compromiso no es conmigo. Entendamos que el compromiso es con Dios.